La historia comienza presentándonos a Susan, una mujer que acaba de exponer su propia galería de arte. Después de la exposición regresa a su lujosa mansión, en donde le entregan un paquete que llegó para ella. Al abrirlo se da cuenta que este libro es enviado por Edward, su ex esposo. En el libro él le dice que gracias a ella encontró la inspiración necesaria para poder escribirlo. Luego Susan se encuentra con su tal esposo, Hutton, y le cuenta sobre el libro, y su sorpresa al recibirlo porque después de tantos años sin contacto le llegó este paquete. Le propone tomarse un fin de semana juntos e ir a la playa para poder pasar tiempo de calidad, pero él parece no prestar mucha atención y menciona que tiene mucho trabajo. Más tarde, en una cena con amigos, una mujer nota que Susan no ha estado durmiendo muy bien y muestra un poco de preocupación por su relación con Hutton, pero Susan evita responder directamente. Al día siguiente ella se despide de él porque tiene un viaje de negocios a Nueva York. Por la noche Susan, al no tener nada que hacer, comienza a leer el libro de Edward, que está titulado Animales Nocturnos. La película se sumerge en la historia que contiene el libro a partir de estos momentos, presentándonos a Tony y su esposa e hija, que están de viaje por el desierto de Texas. Más tarde, Tony se cruza con dos autos que bloquean el camino. Él le toca la bocina para pedir que le cedan el paso, a lo que después de un rato lo hacen. A lo que la hija de Tony le hace una seña obscena a estos tipos, lo que provoca que empiecen a embestir el auto de la familia con mucha fuerza, lo que provoca que una llanta de estos se rompa por el fuerte impacto. A esto salen tres tipos en busca de una confrontación con Tony, pero al ver los problemas de la llanta le ofrecen ayuda, pero le dicen que para eso las dos chicas se tienen que bajar del auto. Estas lo hacen, pero a través de esto se arma una gran tensión hasta el punto de que Edward empieza a hablar con la voz entrecortada. Mientras arreglaban la llanta, uno de los hombres empieza a hacer comentarios inapropiados hacia las mujeres y los tres hombres comienzan a acosar a las chicas, causando que todo se altere. Pero ellos se burlan de lo vulnerable que es Tom, al punto de que uno de ellos lo sujeta mientras los otros dos tipos se suben al coche donde estaban las chicas y aceleran, llevándolas a las dos indefensas mujeres, a lo que Tommy no hace nada para impedirlo porque se queda congelado. Aquí Susan cierra el libro con fuerza, impactada por la historia, así que decide llamar a su esposo, y durante la llamada escucha a Hutton que llegó al piso de una mujer, enterándose de que él no está solo y que él es infiel. A pesar de ello, esta no dice nada y le desea una buena noche. Continuando con la historia del individuo que se quedó con Tony, le dice que le indicará el camino para llevarlo de regreso a su mujer y su hija, así que después de un largo trayecto en carretera se interna por un camino desconocido y Tom reconoce su coche en una de estas casas. Sin embargo, el sujeto lo intimida y le ordena que siga el camino. Más adelante la carretera llega a su fin y un hombre saca rápidamente a Tony del coche, dejándolo abandonado en medio del desierto. Pasadas unas horas llega nuevamente a su coche, pero él se esconde y ve que Ray empieza a llamarlo. Sin embargo, por temor, Tony decide no salir, lo que molesta a los otros tipos y se marcha. Al día siguiente camina hasta que logra encontrarse con los policías, quien le dice que se encargarán de esto y que esté pendiente del llamado. Al día siguiente llega el detective Bob, quien será el encargado del caso, y le pide que le indique el camino donde lo recuerda. Desafortunadamente, más tarde encuentran los cadáveres de su mujer y su hija tirados en medio de la nada y fuertemente maltratados tras los abusos de los hombres. Aquellos momentos lo deja muy afligida por la historia de Susan, por lo que llama rápidamente a su hija, y al enterarse de que está bien comienza a recordar cómo fue su relación con su primer marido, Edward, a quien en un flashback recuerda cuando era joven y se reencuentra con Edward, quien era nuevo en la ciudad de Nueva York y llegaba para entrar a la universidad y dedicarse a la escritura. Digo que se reencontraron ya que ellos ya se conocían de pequeños, y a lo que esto lo ayudó para después en un tiempo llegar a entablar una relación. Un día Susan tiene una conversación con su madre y le revela que se casará con Edward, pero su madre desaprueba la idea y le dice que Edward es débil y pobre e incapaz de satisfacer sus gustos. Cree que terminará arrepintiéndose y lastimando a Edward. Sin embargo, Susan defiende diciéndole que Edward es fuerte de la manera diferente que la gente está acostumbrada. A pesar de las sugestiones hechas por su madre, sigue adelante y se casa con él porque lo ama profundamente. Al vivir juntos, Susan empieza a hacer críticas constructivas sobre los escritos de Edward, notando que sus obras se centran demasiado en sí mismo, y esto provoca que él se sienta desalentado y herido por la falta de fe en su talento. Susan le pregunta si esto es lo que realmente quiere para su vida. Entonces, cuando conoce a Hutton, un hombre arrogante y un poco superficial, Susan, confundida por sus sentimientos, decide terminar su matrimonio con Edward, argumentando que son demasiado diferentes y que aún lo ama, pero aún así se siente infeliz. Finalmente inicia una relación con Hutton. Sin embargo, poco después se da cuenta de que está embarazada de Edward y decide someterse a un aborto. Esta misma noche
Edward se entera del aborto al estar afuera de la clínica, lo que le causa mucho dolor y sufrimiento. Después de ese trágico evento, Susan y Edward dejan de hablarse y se distancian aún más. En el presente, Susan vuelve a su trabajo y su asistente nota que no ha dormido lo suficiente. Susan menciona que Edward solía llamarla así, animal nocturno. Más tarde, en uno de los pasillos, Susan se encuentra con un gran cuadro que se titula Venganza, y justo en ese momento otra colega le muestra a su bebé. Pero aquí ve a Ray, lo que le afecta profundamente al recordar a su marido. Después, en una reunión donde se plantea el despido de alguien, Susan decide no apoyar la decisión y entendiendo que a veces los cambios no son siempre necesarios, quizás reflexionando sobre su primer matrimonio. Finalmente Susan regresa a su solitaria mansión y decide continuar con la historia después de los eventos. Después de los eventos han pasado meses sin encontrar a los agresores, sin embargo recibe una llamada del detective informándole que han creado unos sujetos que podrían estar relacionados con el incidente. Al llegar a la comisaría reconoce a uno de ellos, lo que lleva directamente al arresto de Ray. Aunque Ray niega su culpabilidad, el detective y Tony tienen la certeza de haber encontrado a los responsables, aunque no pueden sacar una confesión. A los días el detective le informa a Tony que está enfermo y que hace un tiempo tiene cáncer, a lo que le hace una propuesta que es tomar todo por sus propias manos, ya que él no tiene nada que perder. Captura a todos los responsables y los lleva a una propiedad que tenía el detective a las afueras de la ciudad, pero en este momento Bob se siente mal y deja solo a Tony para que lo vigile. En esto los delincuentes se dan cuenta de que Tony sigue siendo débil y no será capaz de matarlos, y a esto huyen, pero justo a tiempo vuelve Bob y termina matando a uno de ellos. Y ya que los otros escaparon, Tony y Bob deciden separarse para encontrarlos más rápido, a lo que Ray, después de caminar, encuentra con la casa que asesinaron a su familia y por suerte se encuentra con Ray. Al ver la situación, se acerca a Tom para quitarle el arma, confiando que todavía sigue siendo débil y que no podrá disparar, y para confirmarlo decide contarle cómo abusó de su hijo y su mujer detalladamente. Esto, lo contrario, le da fuerzas a Tony y termina disparándole 2 veces a Ray, pero no sin antes ser golpeado con una palanca. Al día siguiente, gravemente herido y ciego, Tony sale en busca de ayuda, pero en este momento Tony se tropieza y cae, provocando que este mismo caiga sobre su arma, llevándolo hasta su propia muerte, no sin antes tocar su collar, mismo que tiene Susan en estos momentos. Conmovida por la historia, Susan decide enviarle un mensaje a Edward para felicitarlo por su libro y proponerle una cena para hablar. A pesar de recibir una respuesta positiva, Edward nunca aparece, lo que deja a Susan con un sentimiento de indiferencia y vacío.